Hola, ¿qué tal amigos? Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Hoy desarrollaremos la unidad tipos de medidores eléctricos, corriente alterna, corriente directa, de la materia mantenimiento eléctrico y electrónico, impartido por el ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez. Mi nombre es Nicasio Torres Espíritu y yo le voy a presentar el tema del voltímetro. Mi nombre es Esteban Martínez Martínez y mi tema es el amperímetro. Mi nombre es Gerardo Vega Hernández y mi tema es wattmetro. Mi nombre es Adiel Ramírez Hernández y mi tema es ohmmetro. Los tipos de medidores eléctricos son aparatos que se utilizan para medir la resistencia o la intensidad de un flujo electromagnético o utilizar esta energía para cuantificar algún tipo de medición. Entre esto podemos medir la intensidad, el voltaje, la resistencia y la potencia. Estos aparatos se miden en corriente directa y en corriente alterna. Primero, para conocer lo que es corriente, se dice que es un flujo de electrones que circula en un conductor en un circuito eléctrico o electrónico. La corriente directa es aquel flujo de electrones que va en un solo sentido en un circuito. La corriente alterna es el flujo de electrones que va variando de sentido. Esta se presenta en forma senoidal que inicia en un punto cero hasta un punto máximo, completando un ciclo. Mi tema a exponer es lo que es el amperímetro. Para empezar, primero, ¿qué es el amperaje? El amperaje es fuerza o potencia en una corriente eléctrica circulando entre dos puntos, ya sea un polo positivo y un polo negativo, a través de un conductor. Ahora sí, lo que es el amperímetro es un instrumento o un aparato que mide la intensidad de corriente eléctrica presentado directamente sobre su escala calibrada de unidades empleadas, por ello denominadas en amperios o bien en fracciones de amperios o la medida deseada. Su utilización es muy amplia, ya que la independencia de su propia aplicación directa de la medida. También se emplea a base de la construcción de otros instrumentos, tales como son el voltímetro, el ohmmetro. Su funcionamiento como en uno de los principios fundamentales del electromagnetismo. En su forma más simple nos indica que cualquier corriente eléctrica que pasa de un hilo conductor que produce un campo magnético alrededor del mismo, similar al campo magnético de un imán, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circule. El amperímetro también contiene varias resistencias que se utilizan para cambiar de escalas, ya sea se conecta en serie en el circuito de forma que pasa la misma corriente por ambos. Actualmente los amperímetros tienen un convertidor analógico digital para medir la caída de tensión sobre un resistor por la que circula la corriente. La lectura del convertidor es el de un microprocesador que realiza los cálculos para presentar un display numérico, el valor completamente de lo que es la graduación en amperios original. Dentro de los tipos de amperímetro encontramos dos, los que son los amperímetros de bobina móvil, la cual está formado, como su nombre lo indica, por una bobina circular de hilo conductor colocado sobre un pivote en el centro de la misma, de forma que puedas sobre él. Todo el conjunto está situado dentro del campo magnético de un imán fijo. Al circular una corriente eléctrica por la bobina, esta creará una fuerza magnética de manera que tal producirá un fenómeno de atracción o repulsión con respecto al imán, y la bobina girará sobre el pivote. El movimiento de la bobina está controlado por resortes que sirven también para la entrada y salida de la corriente a través de ellos. Otro de ellos es el amperímetro de hierro móvil. Al igual que el anterior descrito, está formado por una bobina por la que circula la corriente en la que produce el campo magnético. Pero en este caso la bobina es fija y no hay un imán fijo que cause su giro. En su lugar se fija un trozo de hierro a la bobina y otro unido por la bobina. Ambos trozos de hierro transforman los imanes en forma magnética.
sin importar el sentido de dicha corriente. En este caso se utiliza un resorte para controlar el movimiento de la aguja. También podemos encontrar lo que cuando necesitamos medir en pequeñas, tomar medidas pequeñas, utilizamos para medir lo que son los miliamperes, utilizamos lo que es el miliamperímetro. Para medir lo que son rangos en microamperes, utilizamos el microamperímetro. Bueno, yo les voy a presentar el tema del voltímetro. Dice que el voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Entre sus características dice que se utiliza para medir voltaje en corriente alterna y en corriente directa. Su simbología es una letra V encerrada en un círculo. La unidad expresada del voltímetro es el volt, que de acuerdo a la ley establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Dicen que Ohm completó la ley introduciendo la resistencia, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre el voltaje e intensidad. La clasificación de los voltímetros. Podemos clasificar a los voltímetros por los principios en los que se basa su funcionamiento. El voltímetro electromecánico se dice que constituye de un galvanómetro en escalas graduadas en voltios. El voltímetro vectorial se utiliza con señales de microondas, además de indicar el voltaje con la ayuda de la fase. El voltímetro digital está diseñado para presentar en forma digital la variable de voltaje, y la indicación numérica por lo general se encuentra o se da en una pantalla de LCD. Un ejemplo de ello sería como esta que tenemos aquí. Para medir el voltaje en un circuito, contamos que este debe de constar de voltaje, intensidad y una resistencia. El voltímetro se debe de colocar en paralelo y en las partes internas de un voltímetro se dice que se considera que tiene una resistencia interna extremadamente grande, porque esa impide que la intensidad de corriente eléctrica pase por el voltímetro y solamente circula por todo el circuito. Mi tema a desarrollar es el ohmmetro. Bueno, el ohmímetro u ohmmetro es un dispositivo que sirve para medir resistencia. En los laboratorios está integrado en un polímetro. Un polímetro no es nada más que un multímetro, siendo este un aparato polivalente, ya que también mide voltajes e intensidades de corriente, entre otras magnitudes. El ohmmetro encuadrado en un polímetro analógico aplica mediante una pila interna una diferencia de potencial entre sus terminales, cuando no existe en ellos ninguna resistencia, y por ello la aguja del aparato marca la máxima lectura. Cuando en las terminales se coloca la resistencia que se desea medir, se produce una caída de tensión y la aguja se desplaza hacia valores inferiores, esto es de derecha a izquierda. En el multímetro, las escalas de voltaje e intensidad crecen de izquierda a derecha, mientras que la escala de resistencias lo hace al revés. Existen varios métodos para medir la resistencia, pero todos ellos precisan una fuente que proporciona un estímulo. Estos estímulos serán tensión y corriente, necesarios para realizar la medida. Este estímulo proporciona una polaridad que debe tenerse en cuenta a la hora de medir componentes con resistencia, ya que la medida será distinta según se coloquen los bornes o las terminales. La fuente interna del ohmmetro permite realizar la medida de un dispositivo en necesidad de que éste forme parte de un circuito, pero a su vez obliga a desconectar los componentes de los circuitos donde estos se encuentren montados, para que las tensiones y corrientes presentes en los circuitos no interfieran con la medida. Los ohmmetros miden la impedancia en modo de corriente continua. Intentar medir una impedancia en corriente alterna es inexacto. El ohmmetro mide la resistencia de todo lo que exista entre sus bornes o terminales. Así pues, hay que tener en cuenta que al realizar hay que tener cuidado, pues si se tocan con los dedos estaremos midiendo solamente el valor de la resistencia del componente, en paralelo con la resistencia que presenta el cuerpo humano. Si estamos midiendo un componente dentro de un circuito, estaremos midiendo toda la resistencia para
todos los componentes conectados entre estos dos puntos. Aquí tenemos un ejemplo de un wattmetro. Mi tema es el wattmetro. Dice que el wattmetro también es conocido como batímetro. Es un instrumento para medir la potencia promedio consumida por una carga en un circuito. Según la definición de potencia, un wattmetro debe ser un instrumento que realice el producto de dos señales eléctricas, ya que por su fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad, es decir, puesto que los watts son el producto de volts y de amperes. Un wattmetro consiste en un dispositivo que incluye un voltímetro y un amperímetro. El dispositivo consiste en un par de bobinas fijas, llamadas bobinas de corriente, y una bobina móvil llamada bobina de potencial. Las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito, mientras la móvil se conecta en paralelo. Además, en los voltímetros analógicos, la bobina móvil tiene una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Una corriente que circula por las bobinas fijas genera un campo electromagnético, cuya potencia es proporcional a la corriente y está en fase con ella. La bobina móvil tiene por regla general una resistencia grande, conectada en serie para reducir la corriente que circula por ella. Como podrán observar, aquí contamos con un wattmetro digital y un wattmetro analógico, al igual que este, pero este mide lo que es el amperímetro y el voltaje, así a su vez también los watts. En nombre de nuestro compañero le damos las gracias por su atención prestada. Conocimos un poco de los tipos de medidores eléctricos en este tema desarrollado.